poblaciones especiales. Así es. Y eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces quiere decir, hermano, que esa predicación de todos los días no la hacía una sola persona. Porque a esos escenarios pues no iban siempre los mismos, y a esos escenarios no se iban siempre los mismos días. Pero este es un pensamiento eclesiástico. Oiga, la iglesia no se detiene. Amén. El hecho de que un miembro se detenga no quiere decir que la iglesia se detenga. A veces hay cosas que usted no ve. Así es. Pero hermano, esta iglesia se mueve todos los días. Aleluya, gloria a Dios. Y en todos los escenarios, a Amén. veces en escenarios que usted y yo no imaginamos, Amén. ahí está el Señor moviendo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces el verso dice que no cesaban. ¿Y sabe de qué me habla eso? De vocación. Amén. Nosotros, hermano, fuimos llamados a ser salvos. Amén. Ese es un llamado general. Amén. Pero ser llamados a ser predicadores, ese es un llamado específico. Amén. Porque no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí. Oiga, ¿sabe por qué usted está ahí sentado? Aleluya. Porque el Señor puso su mirada sobre usted. Aleluya. Y usted tomó ese llamado en sus manos, ¿cierto? Oiga, y aquí estamos contentos de que Dios nos ayude. Ahora uno dice, oye, ¿qué vio el Señor en nosotros para llamarnos? Y entonces dice el apóstol Pablo, mirad pues vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles según la carne. Oiga, así que el Señor no vio nuestra sabiduría, Amén. no vio nuestro apellido, no Así vio es. nuestra nobleza. Así ¿Sabe es. qué Dios vio de su vida y de mi vida? Que usted tiene vocación. Gloria a Dios. Oiga, y la vocación es ese amor, es esa entrega, esa pasión Amén. por algo que para uno no es un oficio más, sino que hace parte de lo que uno es. Amén, amén. Oiga, porque el evangelismo no es una actividad eclesiástica. Así es. El evangelismo es la manifestación de aquello para lo cual Dios nos constituyó Amén. como iglesia. Amén, amén. Miren que siempre que el Señor habla entonces de hacer la labor misionera, habla de la esencia. Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Mire que no dice vosotros hacen luz, no, dice que somos luz. Aleluya. Vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. Oye, es cierto que cuando habla de ser luz está hablando de misiones. Y cuando habla de ser sal está hablando de misiones. Amén. Vosotros sois real sacerdocio, Gloria a Dios. nación santa, Gloria a Dios. pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Siento que en un escenario donde uno se siente pleno es predicando. Oiga, yo me siento pleno esta mañana. Gloria a Dios. Contento. Gloria a Dios. Esto, hermano, mi trabajo es. Esto es una bendición. Amén, amén, Porque amén. uno está constituido para eso. Amén. Y yo sé que a usted le pasa lo mismo. Usted, hermano, disfruta el poder predicar el evangelio. Amén, amén. Y sabe que la vocación es lo que nos libra a nosotros de ser siervos inútiles. Así es. Porque el siervo inútil es el que hace apenas lo que le mandaron a hacer. O sea, hay gente muy responsable, pero aquí no sirven los responsables. Así es. Aquí debe haber gente que sea capaz de ir más allá de la responsabilidad. Aleluya. Gente que tenga vocación. Entonces ellos no cesaban de predicar el evangelio. Y no cesaban de hacer dos actividades que dice Hechos 5:42. Una de ellas, no cesaban de enseñar. Y la otra, no cesaban de predicar. Amén. Oiga, y entonces parece que enseñar y predicar son dos actividades complementarias, pero no iguales. Porque enseñar es formar Amén. y predicar es informar. Aleluya. ¿Sabe que yo pensaba antes que los evangelistas eran los que predicaban gritando? Y pensaba que los evangelistas eran solo los que informaban. No, pero ¿sabe que hay evangelistas maestros? Amén. Y se necesitan, porque ¿cómo se hace la prefan sin un maestro? Amén. Se necesitan maestros. Amén. Oiga, se necesitan las dos labores. Necesitamos predicadores que informen
Y necesitamos maestros que formen. Aleluya. Oiga, ¿y quién hace maestros en la iglesia? ¿Quién da el don de la enseñanza? ¿Quién constituye ministerios en la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y Él los reparte como Él quiere. Amén. Por eso no es extraño que esta mañana, hermano, usted pueda recibir dones del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cierto que sí? Porque Dios no es Espíritu Santo. No es extraño que Dios de aquí lo saque usted con una visión más, con un llamamiento más, Amén. con un don más del Espíritu Aleluya. y aún incluso con un proceso de constitución de un ministerio sobre su vida. Amén. Oiga, Amén. porque el Señor sí que quiere dotarnos a los que estamos interesados en hacer su labor, no solo por nosotros, sino por aquellos corazones que están allá que necesitan conocer a Jesucristo. Y por último el verso dice que no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Ese era el tema. Ese era el tema. Esa era la labor en la iglesia al principio, en el primer siglo. Y el tema central siempre ha sido Jesucristo. Oiga, porque qué bueno tener frecuencia para hacerlo todos los días. Qué bueno ir a todos los escenarios. Qué bueno tener vocación. Qué bueno saber informar bien las cosas, qué bueno formar a otros, Amén. pero qué bueno hacerlo bajo el tema que Dios dejó para hacer. Amén. Amén. Y el tema sigue siendo Jesucristo. Oiga, entonces, cuando uno piensa en el tema, uno empieza a darse cuenta que aquí también hay un proceso. Amén. Hay un proceso formativo y hay un proceso temático. Quiere decir que predicar el Evangelio o predicar a Jesucristo no es solamente poner a Jesús en la boca, porque de Jesús se pueden decir muchas cosas. Y usted ve que hoy por hoy, hermano, hay gente que predica muchas cosas. Pero, ¿qué enseñaban de Jesucristo? Marcos capítulo 1, verso 14. Y lo lindo es que el mismo Señor Jesucristo nos encauzó, nos definió qué es lo que hay que predicar. Entonces dice el Señor, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Aleluya. Miren que la gran comisión nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Así que el tema central, mis compañeros evangelistas, es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Uno de los problemas identificados y preocupantes hoy por hoy es que en algunos escenarios se predica más los beneficios del Evangelio que el Evangelio. Y entonces es, hermano, determinante tener definido el Evangelio, Amén. porque el Evangelio es lo que hace el efecto en la vida de las personas. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. Y entonces esa traducción de poder de Dios me habla precisamente de que Dios a través del Evangelio puede hacer lo que yo no puedo hacer. Amén. Amén. ¿Cuántas mamás esta mañana tienen hijos convertidos y bautizados en su casa? Amén. ¿Y usted notó el cambio? ¿Sí lo notó o no lo notó? Sí, porque cuando alguien cree en el Evangelio, Dios lo transforma. Amén. Amén. Y cierto que usted le daba lora y ese muchacho no cambiaba. Pero cuando lo agarró el Señor, Aleluya. no descansó usted. Amén. Oiga, no hay cosa más linda que el poder del Evangelio. Amén. Amén. Porque a través del Evangelio Dios transforma gente. Aleluya. Oiga, es que Dios no repara cosas, Así es. no remienda cosas. Así es. Dios hace nuevas todas las cosas. Gloria a Él nos encargó a nosotros el mensaje que transforma la vida del Dios. ser. Amén. 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 Por eso vamos a las cárceles.
Amén. Porque creemos que Dios a través del poder del Evangelio es capaz de transformar la vida de una persona que ha caído a lo más vil y es capaz de levantarlo y santificarlo. Por eso predicamos en las calles, debajo de los puentes, en cada condición donde está el hombre. Nosotros lo hacemos creyendo en el poder del Evangelio. Aleluya. El apóstol Pablo nos hizo un regalo muy grande a los evangelistas. Primera de Corintios 15, del verso 1 al 8, nos definió la temática del evangelio. Y entonces dice el apóstol Pablo, acompáñame a leer Primera de Corintios 15. Dice la escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos. Pero pone un condicionamiento: si no creísteis, en vano. Oiga, hasta creer hay que saber creer. Amén, amén. No hay que creer de cualquier manera, Así es. ni hay que creer en cualquier cosa. Así es. Por eso no hay que predicar de cualquier manera, Así es. ni hay que predicar cualquier cosa. Así es. Ten cuidado de ti y de la. Persiste en ello, porque haciendo esto, ¿qué te pasará? ¿Y a quién más salvarás? A los que creen. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, hermano, cuando nos diga que nos toca predicar, es algo que nos apasiona, es algo que amamos, pero es una responsabilidad. Amén, amén. Amén. Porque este escenario es la oportunidad de salvación para alguien. Amén. Y yo no puedo perder de vista ese peso de responsabilidad que tengo. Amén, amén. Porque si la gente cree en vano por responsabilidad del predicador, hay del predicador. Así es. Pero si la gente cree en vano por conciencia propia, pues su sangre es sobre ellos, ¿verdad? Entonces, oiga, creer en vano me parece que tiene que ser la cosa más triste en la vida de alguien. Es como sembrar y regar y colocarle todos los venenos y alimentos para tratar de que la cosecha se dé, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, oiga, que no germine nada. Oiga, creer en vano es estar en una fe que no salva. Pero nosotros estamos en el evangelio que salva. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Por eso necesitamos predicar el evangelio que salva. Amén. Entonces dice el apóstol, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oiga, y esa es la base de todo predicador. Uno predica lo que ha vivido. Amén. ¿Sí? Pero lo que pasa es que hay gente que quiere vivir cosas sobrenaturales, materiales, para solamente andar anunciando, sí, que Dios me llevó al tercer cielo o al cuarto. Hermano, la salvación es el milagro más grande. Amén, amén. Y yo quiero que usted tenga claro que los milagros no convierten a nadie. Amén. Son una demostración que el Dios que predicamos es sobrenatural. Aleluya. Yo puedo hoy en el culto evangelístico decirle a alguien: el Señor me dio un riñón nuevo, mañana el Señor me dio el páncreas nuevo, y sí, todo eso puede ser cierto, pero esos son los beneficios del evangelio. Amén, La amén. gente necesita creer en el evangelio. Gloria a Dios. Y lo que Dios ha hecho en tu vida, predicador, y lo que Dios ha hecho en mi vida, oiga, eso es suficiente testimonio de Amén. gloria. Amén. Gloria a Dios. Hay predicadores que se frustran y dicen: pero es que a mí no me ha pasado nada. ¿Te parece? Estabas muerto y ahora estás vivo y no te ha pasado nada. Hermano, eso es grandísimo. Es que vamos a buscar las cosas en su lugar, ¿verdad? Entonces, primeramente enseñé lo que recibí. ¿Qué? Primer tema del evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Próximo culto evangelístico:
¿Qué vamos a predicar? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ay, yo quiero predicar de Sansón. Venga, Sansón, allá aquí el hermano. Y predique que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Segundo gran tema evangelístico, y que fue sepultado. Tercer tema, que resucitó al tercer día. Oiga, ¿y usted no ve la constante? Conforme a las Escrituras. Si aquí nosotros no tenemos que inventar nada, todo está en las Escrituras. Quédese bajo la línea de la palabra y, hermano, Dios, que es el que convence y convierte, seguirá convenciendo y convirtiendo en pecador. Salgámonos de la línea de la palabra y gente llorará, gente se emocionará, pero no se convertirá. Oiga, no somos tan sueltos de la responsabilidad de que la gente se convierta. Hay frases que uno va desechando, las repite como el loro, pero luego las va desechando. ¿Cómo le fue? Le preguntaron al predicador y uno dice, pues a mí bien, no sé a ellos. Eso es como decir, no es mi responsabilidad. Oiga, pero no sirve. Oiga, es mi responsabilidad como le vaya a usted. Amén. Amén. Así es. Imagínate que me trajeron hasta otra ciudad. Vamos a salir aquí con chispitas mariposas. Si es mi responsabilidad. Amén. Lo que pasa es que es una responsabilidad compartida. Si usted se duerme, pues ya yo qué puedo hacer. Pero cada uno tiene su parte. Amén. Entonces, predicador, usted tiene su parte. Entonces, conforme a las Escrituras. Y cuarto tema, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces, testimonio de nueva vida. Oye, miren la insistencia del testimonio de la nueva vida. Así que el Evangelio tiene esos cuatro temas: 1, muerte; sepultura; 2, 3, resurrección; 4, testimonio de nueva vida. Amén. Hermano, ahí lo que hay es para predicar. Amén. Amén. Eso sí, conforme a las Escrituras. Ahora, como estamos diciendo que es un proceso, y que el proceso son varios sucesos interconectados, interdependientes, ¿será que puede haber sepultura sin muerte? No. ¿Será que puede haber resurrección sin sepultura? No. ¿Será que puede haber testimonio de nueva vida sin resurrección? No. Así que uno no se pone los zapatos y luego las medias. Sí, no se queda poner unas sandalias. A uno se pone las medias primero. O sea que incluso hay un orden temático. Amén. Porque es un proceso. Amén. Amén. La obra del Espíritu Santo es un proceso. Aleluya. Lo que pasa es que como es la obra del Espíritu Santo, ¿usted recuerda cuántas clases de bautismo vivió el eunuco? ¿Cuántas? Una, ¿cierto? ¿Y cuántas clases de refán? Oiga, fue refán clases de bautismo. Pero claro, lo que pasa es que en él había unos presaberes, ¿cierto? Y había un interés. Usted que se encuentre una persona por ahí con la Biblia leyéndola, pues usted aprovecha, ¿cierto? Ay, qué papayazo. Y entiendes lo que lees. Pero uno no se las encuentra así a todos, ¿cierto? Ese es un caso particular, eso no es lo general. Amén, amén. Entonces, hermano, viene una persona a un culto evangelístico. Y en ese culto, sí, como dijeron por aquí, ya estaba listo. En ese culto, hermano, Dios usa al predicador, Dios le abre el entendimiento, la persona se arrepiente, la persona toma decisiones y ¡bum! Oiga, uno dice qué bendición. Pero eso le pasa a todos. ¿Qué es lo que más le pasa a todos? Que vienen y escuchan, y tienen que visitarlo, y tienen que llevarle la palabra, y tienen que hacer el seguimiento, y tienen que hacer el refán. Entonces, a veces el problema es que nosotros quisiéramos que lo particular se volviera general.
Y quisiéramos, hermano, que en una campaña evangelística invitemos a 100 y que los 100 ese día se arrepientan. Que incluso, porque lo vemos en el altar, decimos que se arrepintieron. Y me dicen, ¿cómo hacemos nosotros para saber que arrepintieron? Si no todos los que pasan al altar se arrepienten. Si el arrepentimiento es otra cosa. Amén. Bueno, esperemos que aquel tiempo nos alcance a darle un panito. Amén. Amén. Entonces, a veces el problema es que nosotros aprendemos las doctrinas de manera independiente. Y hay que entender que esto es un plan. Amén. El plan de la salvación. Amén. Amén. Entonces, las doctrinas se aprenden de manera independiente, pero hay que articularlas la una con la otra. Una con la otra, hermano, porque una cosa mueve a la otra. Entonces, cuando yo entiendo el plan de la salvación de manera general, oiga, empiezo a discernir la vida espiritual del hombre. Amén. Para poder entender cuándo estoy sembrando, cuándo estoy regando Amén. y cuándo es el momento de recoger lo que sembré. Aleluya, gloria a Dios. Cuándo no debo apresurarme, porque si me apresuro a recoger si todavía no está listo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Así que tampoco se trata de bautizar por bautizar. No, esto tiene su proceso. Y yo lo que soy es un veedor del proceso. Soy el obrero que ayudo allá a cuidar la matica. Pero yo tengo que saber cuándo la matica está lista. Aleluya. Y tengo que discernir el proceso. Amén. Amén. Entonces tenemos el proceso formativo, el proceso temático. Y vamos a tratar de poner ese proceso temático en el proceso de la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque esta es la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo arranca la obra del Espíritu Santo en una persona? Oye la palabra. Eso, cuando recibe la palabra en su corazón, ¿cierto? Pero Dios toma al hombre desde la condición del pecado y subyugado a todas las consecuencias del pecado. Como estoy entre predicadores, esto es facilito. Ayúdenme a recordar las consecuencias del pecado. Muerte. ¿Qué más? Condenación. Esclavitud. ¿Qué más? Destitución o separación entre Dios y el hombre. Carencia. ¿Cómo? Carencia. Carencias. Oiga, vea, qué bueno estar entre predicadores. Porque aquí les mostraré yo la misma listica que tenía aquí. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Destituidos de la gloria de Dios, muertos, oiga, y carencia, enemistad. Acompáñame a leer un momentico Romanos 3. El Señor me hizo pegarle una miradita a Romanos 3 y a pensar que el hombre tiene carencias espirituales, tiene vacíos. Y mire lo que dice la Escritura. Ayúdame a pensar qué no tiene el hombre pecador. Incluso aquí le voy a pegar una cuña pastoral, para que cuando usted vea a un hermanito, una hermanita que le anda por ahí levantando la ceja a alguien que no se ha convertido, usted tenga herramientas para decir que sí quiero. A ver qué tan conveniente es eso, ¿no? Romanos capítulo 3 verso 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya eso es universal. Como está escrito, es que no hay en el pecador justicia, ¿cierto? No hay ni uno que sea justo. Recuerden que lo justo es darle a cada uno lo que merece. Y ni siquiera para eso le alcanza al hombre pecador. En el hombre pecador no hay justicia. ¿Qué más no hay? Verso 11. No hay entendimiento de Dios. Entendimiento espiritual no hay. Él no entiende las cosas espirituales. ¿Qué más no hay en el hombre pecador? No hay búsqueda de Dios. Por eso Él no viene a culto. A Él lo traen al culto. Una cosa es venir y otra cosa es traerlo. Amén, amén. Siento que usted prueba un verso que dice forzando a gente. Usted no me carga que empujones, como hay un video por ahí que evangelizan como a la fuerza. No, ¿cierto? No, a la fuerza no. Hay que buscar la estrategia y no se desespere porque Él no venga.
porque Él no tiene eso. Él no busca a Dios. Usted, hermano, es un reconciliador. Le dieron el ministerio de la reconciliación. Oiga, pero reconciliar a alguien que no quiere venir, porque es enemigo para quien no quiere venir. Entonces, ¿cierto que el que gana almas es sabio? Esto es contacto con sabiduría. ¿Qué no tiene? Verso 12. Dirección espiritual. Todos se desvían. ¿Qué no tiene? Verso 12. Se hicieron inútiles. No tienen capacidad espiritual. Ellos quieren, pero no pueden. Y usted los ve sufrir algunos. El de población vulnerable no los ve sufrir. Uy, pastor, yo quisiera dejar la droga, pero no puede. No puede, están atados. No hay quien haga, no hay bondad en ellos. No hay ni uno bueno. A veces la gente confunde formalismo con espiritualidad, ética con espiritualidad, normas de comportamiento con espiritualidad. ¿A nosotros de dónde nos sacó el Señor? De lo vil, de lo menospreciado, que somos burdos, toscos, estamos aprendiendo a hablar, a decir las cosas, pero somos espirituales. Amén. Hay gente que es muy formal, muy bien puesta, tiene todas las normas de conducta, se leyó el manual de Carreño que enseñaban a hacer como años en el colegio, pero por dentro, hermano, están vacíos. Santo. Entonces, a veces la gente ve el cascarón y no ve lo de adentro. Así es. Entonces él dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay bondad. Sepulcro abierto es su garganta, que no hay en ellos vida. Con su lengua engañan, que no hay en ellos verdad. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, que no hay en ellos buenas intenciones. Con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición, que no hay en ellos bendición. Su boca está llena de amargura, que no hay en ellos dulzura. Sus pies, ¿a qué se apresuran? Entonces, ¿qué no hay en ellos? Ni vida, ni buenas intenciones. No hay misericordia en ellos. Quebranto y desventura hay en sus caminos, que no hay en ellos ni buena ventura, ni sanidad. No conocieron camino de paz, que no hay en ellos paz. Y verso 18, ¿qué no hay en ellos? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oiga, y desde esa condición, desde ese vacío, desde la esclavitud, desde el distanciamiento, desde la muerte espiritual, desde ahí arranca la obra del Espíritu Santo en la vida. Amén. Por eso esto es un milagro. Amén. Porque ¿quién siembra en ese terreno? Dios. Amén. Entonces la primera etapa de la siembra, hermano, tiene que venir del reconocimiento de lo que uno ha recibido. Aleluya. Por eso el que predica tiene que predicar con fe. Amén. Amén. Pues aquí vengo a traerle el evangelio, pero no le veo usted una vida más llevada. Yo no creo que usted quiere. Ahí le debe el tratado de los hombres que le digo. Pues que me mandaron, por eso es que el evangelismo mandado no funciona. Así es. Porque tiene que haber vocación. Aleluya. Agradecimiento, hermano, es que desde el mismo punto de partida arrancó Cristo con usted conmigo. Gloria a Dios. Usted estaba leyendo y de pronto hoy piensa como evangelista, pero vuelve a leer ya en la casa y acuérdese que está hablando es de usted antes. Amén. Amén. Esto ya no lo refleja usted ahora, Así es. pero este era usted antes. Amén. Así es. Así Así es. vacío, así simpático, simpática, así con buen puesto, con plata y todo, pero vacío. Así es. Así es. Ahora puede ser que ni plata haya, pero estamos llenos de la gloria de Dios y de la restauración de Dios. Con la obra del Espíritu. Entonces, Efesios 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Oiga, ahí nos dio vida. Amén. Amén. Dios agarró un poco de muertos Amén. para Gloria a Dios. mostrarle la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es la obra del Espíritu Amén. Santo
a través de la palabra predicada. Gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Queridos evangelistas, un ruego desde mi corazón. Aleluya. Cuando hagan un culto evangelístico, denle tiempo a la palabra. La palabra es la que da vida. Aleluya. Da vida. Amén. Ella es donde está ahí condensado el Espíritu de Dios. Aleluya. Y es la oportunidad. Yo sé que cada cultura tiene sus formas, pero a veces uno se rasca la cabeza y dice: ¿cuándo pasarán al predicador? Mire, y hay hasta un contexto pedagógico. A veces la gente, uno le invita a la campaña evangelística y ya, hermano, después de 2 horas está cansado, sentado. Sí, una bendición, todo lo demás hace parte, pero es que todo lo demás es lo que nosotros le damos a Dios. Amén, amén. Pero lo más grande no es lo que nosotros le damos a Dios. Así es. Lo más grande es lo que Dios nos da a nosotros. Gloria a Dios. Entonces es una oportunidad para la gente. Amén. Acerquémosle la oportunidad. Así es. Y eso sigue el predicador Filaito. El culto misionero. Sí, el culto misionero dije 1 hora y media y dice: pastor, predique por cortico porque el tiempo se acabó. Así es, así es. No, hermano, la palabra tiene Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Juan 16:8. Oiga, es bueno enseñar en medio de predicadores. Amén. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, ¿de quién se refería? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu convence. Es la obra del Espíritu a través del predicador. Amén. Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. ¿Y cómo creerán que? Entonces, ¿qué necesita la gente? Oír la palabra de Dios. Que alguien les predique. Amén. ¿Y por qué cree entonces que el Señor dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? ¿Y por qué cree que somos la iglesia pentecostal? Porque cuando usted recibe el don del Espíritu Santo, Dios le está dando unción para que usted pueda ser un canal por el cual fluya el Espíritu de Dios, que es el que produce vida en nuestro corazón. Gloria a Dios. La gente piensa que uno pasa a predicar a alguien que no tiene el Espíritu Santo, porque eso son normas. ¿Cuáles normas? Es que no hay efecto. Las palabras de un hombre, así ponga Dios en la boca, son las de un hombre. Así es. No ve que hay libros apócrifos en la historia. Cuentan historias hasta que pasaron, pero no fueron inspiradas por Dios. Oiga, pero lo que es inspiración divina tiene trascendencia eterna. Aleluya, Lo que gloria a es Dios. inspiración humana tiene trascendencia momentánea. Lo humano llega a las emociones, lo divino llega al alma. Aleluya. Hay gente que llora emocionada, canta emocionada, salta emocionada, pero hay gente, hermano, que llora del alma, canta desde el alma, brinca desde el alma, porque el Espíritu de Dios entró en el dinero. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu convence a través del predicador. Amén. Entonces, oiga, predicadores, necesitamos de su Espíritu Amén, amén. para que Dios convenza de pecado. Aleluya, gloria a De Dios. pecado por cuanto no creen en mí. Eso es el ser. Entonces, ¿de qué es lo que Dios quiere convencer al hombre a través del predicador?
Dios quiere convencer al hombre a través del predicador de lo que Él hizo a favor de él. Amén. Dios quiere que el hombre crea en Él, pero no solo que crea que se llama Jesús, sino que crea lo que hizo Jesús. Aleluya. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate por muchos. Entonces, si hay que convencer de pecado, pues la gente necesita saber qué es el pecado. Y entonces el pecado es la manifestación contraria a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cierto que cuando uno hace las cosas a la manera de Dios le va bien? Amén. ¿Y cierto que cuando uno hace las cosas a su propia manera no le va tan bien? Así es, así es. Porque toda manifestación contraria a la voluntad de Dios es pecado. Así es. El problema con nosotros es que a veces pensamos que hacemos bien solo sabiendo, pero la fe sin obras, y al que sabe y no lo, nosotros la tenemos mal grave, porque aquí nos enseñan. Y a veces uno dice, uy, qué bueno, quiero ir a enseñar, voy a ir a escuchar lo que va a enseñar, porque, y a veces, hermano, lo que queremos es quedarnos como con el placer del conocimiento. Sí, el conocimiento es bueno, pero si no se pone en acción, no sirve. Amén, amén. El que creyere, bueno, para creer se necesita que Dios le revele a uno, ¿sí? Amén, amén. Y fuere bautizado. Oiga, esta es la acción producto de creer, así que creer no es saber. Creer es actuar de acuerdo a lo que uno sabe. Amén, amén. El que creyere y fuere bautizado, el que actúa de acuerdo a lo que sabe, tiene consecuencias eternas. Será salvo. Al que no cree, Dios no le gasta ni palabras. Porque al que no cree, no dice, el que no cree y no es bautizado, es que el que no cree no se mueve. Así El que es. no cree, dice amén, llora, pero no se mueve. Así que no crean cuentos chinos cuando usted ve que Dios está haciendo la obra en alguien, pero alguien sí le dice, no, hermanito, yo voy para adelante con el Señor, pero usted no lo ve que mueve. No cree. Y tiene que actuar. Porque la obra del Espíritu Santo, hermano, lo confronta a su condición Amén. de que es pecador. Amén. Oiga, aquí se necesita la sensibilidad del Espíritu. Amén, amén. Señor, yo no quiero esa labor, yo quiero que la haga usted. Aleluya. Decirle a alguien que es pecador. Ay, que usted también. ¿Cierto? Oiga, pero cuando es el Espíritu Santo el que lo hace. Aleluya. ¿Cierto que el Espíritu Santo se nos redarguye y uno sale contento hasta con el predicador? Amén, amén. Uno que se Así da cuenta es. que el predicador fue una emparejadita. Así es. Pero que lo haga el Espíritu Santo. Amén, El Espíritu amén. Santo no va a entrar. Amén. El Espíritu Santo sabe trabajar. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. En la teología del pecado es la combinación de dos términos: amartema, que significa errar al blanco, y parabasis, que significa cruzar la línea. El amartema me habla de esa incapacidad, porque el hombre no tiene capacidad espiritual, no tiene entendimiento espiritual. Así es. Entonces él quiere hacer las cosas bien, pero no puede, no entiende cómo. Y entonces intenta apuntarle al blanco con la flecha y no le da. No ha sido entrenado en ello, no tiene capacidad. Pero no es el único aspecto del pecado. Está entonces el parabasis, que es cruzar la línea, donde el hombre tiene conciencia, donde el hombre no puede decir, no, Señor, yo no sabía lo que estaba haciendo. Tú sabías lo que estabas haciendo. Tú eras consciente el día que te robaste la moneda, el día que cruzaste la línea, el día que hiciste lo que no le agrada a Dios y que te daña a ti. Y el hombre va entendiendo cómo trabaja el pecado para poder reconocer que él es un pecador. Amén. Para poder que tenga valor el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque no es otra la razón por la cual él fue a la cruz. Amén. Y si esa es la razón por la cual él fue a la cruz, entonces lo más justo es que el hombre entienda esa razón. Romanos 5:8 dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores,
¿A usted no le han dicho? Es que yo no voy a la iglesia porque todavía tengo unas cosas que arreglar. Así es. Cuando ya esté bien cambiadito, es que no tengo ropa. Es que esto y esto. No, es que no es así que tienes que venir a la iglesia. La iglesia no es un filtro para ver si mejoraste. La iglesia es la puerta de la gracia donde Dios te puede mejorar. Aquí no vienes mejorado, aquí vienes dañado. Así es, así es. Pero aquí es la mano de Dios la que te restaura. Entras de una manera y sales de otra manera. Cuando reconoces lo que eres, pero también cuando reconoces lo que Cristo ha hecho a favor de tu vida. Amén. Dio su vida en rescate. Bueno, porque éramos esclavos, estamos hablando de las consecuencias, ¿cierto? Y entonces, hermano, éramos esclavos, pero Él pagó el precio de nuestra esclavitud. Y fue su sangre. La paga del pecado es muerte. Quiere decir que la justicia lo que espera cobrarse es una vida. No le van a traer otro muerto a la justicia, le tienen que traer es vida. Y Cristo puso la suya. Por eso cuando la gente dice cosas como que yo hago con mi vida, usted rellena ahí de la verdad. No está entendiendo. Así es. Porque ante la justicia, si lo que hay que dar vida, pues José Mary puede haber dicho, bueno, justicia, cóbrese la mía y saldamos. Pero la justicia fue y me surcó y me dijo, ¿sabe qué, mijo? Usted no tiene ninguna vida. Esa que usted tiene no es suya. Esa que usted tiene es un regalo que le dieron. Usted lo que hace es administrarla y me cuento que te va a administrar. La única fuente de vida tiene nombre. Aleluya. Y es Jesucristo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él vino para darnos vida Amén. y para darnos en abundancia. Amén. 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 Oiga, por eso si el hombre se suicida se mete en un problema grave. Así es. Pero Él dio su vida en rescate. Gloria a Dios. Así que poder creer que ahora soy libre. Oiga, ese es un acto de justicia. El hombre está allá encadenado por falta de fe, no por falta de libertad. Porque Cristo ya pagó por el precio de la libertad de todos los borrachos de la región. De todos. El problema es que ellos no saben que son libres. Entonces, evangelismo cancelar. Entonces, imagínate uno allá en la cárcel, hacía años le habían dado la boleta de salida y uno todavía preso. Nada. Y los que sabían que estaba libre no le decían nada. No. Porque Cristo ya pagó el precio de esa libertad. A lo que hay que decirle de la mazmorra es: venga, sálgase, venga afuera, salga de ahí, usted no le debe nada al diablo, ya no le debe nada a la justicia. Venga que Cristo le da libertad para sacarlo de esa condición. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, el precio de su sangre fue propiciación para nosotros. Amén. Y propiciar es cubrir. Porque con su sangre el Señor cubrió nuestra condición de pecadores delante de su justicia, para apaciguar la ira que le produce el pecado, porque Dios ama al pecador. Amén. Pero con el pecado no tiene comunión. Así es. Entonces, en ese contexto de propiciación, Dios le brinda cercanía al hombre pecador. Usted no ha visto una persona que le crea al Señor cuando oye la palabra. Y viene todavía con sus formas, viene al culto evangelístico y de repente lo agarra el Señor. Oiga, y hasta termina hablando en lenguas. Amén. Y el hermano que lleva años orando para recibir el Espíritu Santo dice: Señor, y entonces este acaba de llegar y se ha bautizado y ya hablando en lenguas. ¿Y por qué? Porque el Señor le fue propiciación. Amén. Porque el Señor con su sangre puso una cobertura para que Él se pueda acercar con confianza al trono de su gracia. Aleluya. Y cuando la gente sabe
sabe que a pesar de su condición de pecado, hay una puerta abierta para acercarse al único que lo puede cambiar. Oiga, si él cree suficientemente, Dios es capaz de hacer una obra poderosa. Amén, 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 amén. Aleluya, gloria a Dios. Así Oiga, es. ¿será que el hombre necesita convencerse de pecado? Amén. Amén. Necesita ser convencido de justicia. Me tocan la campanita donde ya se me olvidó la puerta. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Oiga, y entonces ese voy al Padre y no me veréis más. ¿Recuerda cuando el Señor resucitó y se encontró con María Magdalena? ¿Y qué le dijo el Señor a María? No me toques. No me toques porque aún no he subido al Padre. Y acuérdese que Él es la ofrenda. Amén. En ese símil del Antiguo Testamento, de cómo entraba hasta el lugar santísimo. Amén. La ofrenda aún no había ido al lugar santísimo, que para este caso es el cielo mismo. Amén. Y el Señor llevó la ofrenda al cielo, que fue su propia carne. Aleluya. Ese cordero fue llevado para pagar el convenio de la justicia. Amén. Hubo crucifixión y muerte de Cristo para pagarle a la justicia. Romanos 5:9 dice que estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que significa justificación? Declarar inocente a un culpable, absolver de la culpa. Aleluya. Romanos 5:18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Crucifixión y muerte de Cristo para pagar la justicia. El hombre tiene que convencerse de que eso hizo Cristo a favor de él. Pero también tiene que entender que hay crucifixión y muerte por parte del pecador para ser justificado. Porque el acto de fe, lo estamos diciendo, no se queda solo en el saber: ah, Señor, usted fue a la cruz y su sangre me sirvió para que la justicia divina entonces quedara saldada la cuenta conmigo. Qué bien, Señor, te agradezco. Sí, agradece, pero actúa de acuerdo a lo que crees. Romanos 6:6-7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria a Dios. Así que esa solución no es como tan: ah, sí, Señor, yo creí en lo que usted hizo y ya. Si tú de verdad creíste en lo que él hizo, tú también te vas crucificando. Amén, amén. Tú también vas muriendo. Amén, amén. Oiga, ¿y cómo discierne usted que alguien se va crucificando? Aleluya. ¿Cómo discierne usted que alguien se va muriendo al pecado? Amén. Porque hay una naturaleza pecaminosa que lo impulsa hacia alguna manera de vivir, y usted empieza a ver cómo eso se va apagando, se va apagando, se va apagando, y el que cada 8 días iba a emborracharse, ya no va tanto cada 8 días. Imagínense que cuando el Señor trató conmigo, yo era un alcohólico, Santo. y yo iba a culto y luego me iba a emborrachar, Santo. pero seguía yendo a culto. Santo. Hasta que llegó el día, hermano, que el Señor me arrebató todo eso. Aleluya, gloria a Dios. Porque la crucifixión es una manera de morir, Amén, amén. y es una tortura de muerte lenta. Así es. Por la ley les partían las piernas porque no podía ocultarse el sol y quedar colgado en el madero hasta el otro día. Al partirle las piernas, pues el oxígeno que quedaba en la caja torácica era lo único que quedaba, y ya. Porque siempre hay como un impulso de vida, ¿verdad? Ellos están ahí crucificados, pies y manos, y a pesar del dolor, y usted toma fuerza, y a veces el viejo hombre quiere agarrarse a esa vieja vida, y contra eso es que usted lucha en el proceso evangelístico. Así Con es. gente que quiere convertirse a Cristo, pero a rato, y usted dice: uy, pero ya venía culto, ¿y qué se me hizo? Que ya no vuelve. Bueno, volvió a ser. Así es. Así Pero es. de repente, unos días, esos días,
Aleluya. Gloria a Dios. Se murió. Amén. Y el de la mentira que se hizo, y él se murió. Gloria a Y el Dios. de los bares que se hizo, se murió. Y Gloria a los amigos Dios. de la guacherna, de la farra que se hizo, se murió. Y donde anda en la iglesia con los vivos y aquellos. El hombre tiene que entender lo que tiene que hacer. Amén, amén. Y usted tiene que entender para que usted lo pueda cumplir. Así es. Que es libre para creer. Amén. Porque creer es una decisión. Amén. Siendo justificado, Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén, amén. Entonces, ¿qué hace Dios con la palabra cuando alguien cree? Lo va ayudando a ese proceso de ir muriendo y lo va transformando. Amén, amén. Miren que Ezequiel 36, del verso 25 en adelante, habla de acciones de Dios, no acciones del hombre. Acciones de Dios, por eso está en la obra del Espíritu Santo. Usted predica la palabra. ¿Y qué hace Dios a través de la palabra? Capítulo 36, verso 25 dice, esparciré. Es un verbo que habla de las acciones de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, es una acción de Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios no le pide al hombre que él cambie. Así es. Dios le pide al hombre siendo el dueño de todas las cosas, le pide permiso al hombre Amén. a través de la palabra para que le abra el corazón y él pueda entrar por la palabra y él cambiar al hombre que no puede cambiarse a sí mismo. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios le transforma, Dios le da espíritu nuevo, Amén. le quita el corazón insensible, el Amén. corazón de muerto y Amén. le da un corazón de vivo. Y aunque Amén. todavía no se ha bautizado porque va en el parte del proceso, usted le habla de Dios y él dice, ¿qué será que usted me habla y yo siento algo? Gloria a Dios. Usted me habla y yo me pongo a llorar y nadie me pellizca. Aleluya. No, nadie tiene que pellizcarlo, que es la obra del Espíritu Santo. Amén, amén. No hay que sugestionarlo con nada. Así no hay que es. asustarlo a ver si siente una emoción. No, hermano, aquí el Espíritu Santo es suficiente. para Aleluya. hacer la obra que él sabe hacer en medio de Amén, 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 amén. Así es, así es. Así es. Me regala 5 minutitos. Gloria a Dios. Porque también debe ser convencido del juicio. Amén. Porque hay que morir, Amén. pero también hay que resucitar. Amén. Alguien dijo que la muerte precisamente es para que uno deje de hacer lo malo. Así es. Pero la resurrección es para que uno empiece a hacer lo bueno. Amén, amén. Porque hay gente que dice, no, yo ya no hago nada malo. Sí, pero empieza a hacer lo bueno. Así es. Entonces, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Oiga, el hombre debe ser convencido de las decisiones de vivo. Antes no podía hacerlas porque estaba muerto, pero mire ya todo lo que Dios le fue dando, ¿cierto? Y usted percibe, oiga, ya Dios empezó a trabajar con él. Entonces usted empieza a orientar. Amén. Y en primera instancia, Hebreos 4:16 le dice el Señor al hombre, acércate con confianza. Usted que la persona está en el proceso, pero él ya no quiere el término inconverso, ¿cierto? Amén. Él ya eso como que, no, pastor, yo soy de aquí en la iglesia, yo soy de aquí, hermano, yo ofrendo y diezmo. Él ya no se siente de allá, él se siente aquí con confianza. Acércate con confianza, pero tiene que acercarse a un trono. Aleluya. Claro, este es de la gracia, y la gracia es un favor inmerecido. Amén. Pero sí tiene que acercarse a un trono para hallar misericordia y oportuno socorro. Así que todo trono, hermano, implica un juicio. Amén. Y tiene que ser convencido del juicio. O sea, no es borrón y cuenta nueva y no pasa nada. No hay que ponerle la cara a las cosas.
justicia el arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto de justicia. Oiga, por eso la gente antes de ser bautizada debe arrepentirse. Amén, amén. Eso, hermano, es fundamental. Amén. Arrepentimiento tiene una palabra en griego, metanoeo, que es una palabra compuesta. Meta, después, neo, entender. Arrepentimiento significa en el griego después de entender. En el hebreo, nachan, significa tranquilizar, confortar. Oiga, después de entender. Yo me arrepiento después de que entiendo. Amén, El amén. enemigo no quiere que el hombre entienda. Le cegó el entendimiento a los Santo, santo. Cuando alguien no entiende la palabra del reino, el enemigo roba lo que fue sembrado. ¿Qué hace Dios por el Espíritu? Les abre el entendimiento para que entiendan que son Amén, amén, gloria a Dios. Amén. pero que hay un Dios que los ama y entregó su vida y le fue redención y le fue propiciación. Aleluya. Que vino el rescate por ellos. Amén. Que si los sana, gloria a Dios. Amén. Pero si no los sana, gloria a Dios, porque vino para salvarlos. Amén, amén, amén. Venga, entregues al Señor que usted aquí se le acaban todos los problemas. No le diga eso a la gente. Así es. Porque luego se entregan, hasta se bautizan y se encuentran con problemas y se apartan porque no les pasa lo que usted les dijo. Pero qué bueno que les pase lo que uno les dice. La vida sigue siendo la vida. Usted, hermano, muy cristiano, pero pagué el arriendo. La luz, el agua, ¿qué? Bueno, que yo me bauticé, hermano, y me bautizó el presbítero José. Ay, así que cuidadito, ¿por qué me van a pagar? ¿Por qué me van a cobrar el impuesto predial? Paga. Arrepentirse viene después de entender. Pero el arrepentimiento produce eso, paz. Amén, amén. Y cuando una persona se arrepiente, empieza a buscar la paz. Aleluya. Porque él sabe que es culpable del juicio. Por eso Isaías 1:17 le dice al hombre, busca el juicio. Oiga, ¿y quién que reconoce su culpabilidad busca el juicio? Oiga, yo me robé esto, vengo a que me enjuicien. ¿Quién hace eso? Bueno, alguien que está convencido de su culpabilidad, pero también que sabe de la misericordia del juez. Amén, amén. Porque el trono se llama trono de la gracia, favor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador, pero trono. Entonces le dice en el verso 18 el Señor al hombre, venid luego y estemos A cuenta. juntos. Ya yo pagué por ti, pero yo lo que no quiero es que tú te autojustifiques. Yo quiero que tú reconozcas tu condición Aleluya. y estemos en cuenta. Amén. Y no te preocupes por la gravedad de tu condición, aunque tus pecados sean como la grana, Así es. como la nieve serán en el Gloria a Dios. Si fueren borrosos, Aleluya. tendrán ser como blanca lana. Amén. Si oyereis, Amén, amén, comeréis amén. que viene de tierra. Amén. Eso sí, si no quisierais y fueres rebeldes, Santo, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Porque santo. es una decisión del hombre. Amén. Y si usted tampoco puede sugestionarlo para que él decida. Así es. Usted lo que debe hacer es predicarle Aleluya. y oriéntele, Amén. pero déjelo que él decida. Así es. Ábrele la puerta, indíquele cómo debe entrar, pero deje que él entre. Aleluya. Gloria Porque a si Dios. usted no entra para decir, uy, me gané uno. Así es. ¿Será que a veces tenemos bautizados sin arrepentimiento? Santo. ¿Sabe cuál es el fruto del arrepentimiento? La conversión. Amén. Alguien que se arrepiente se convierte. Amén, amén, amén. Y la conversión tiene también, así como tiene unos verbos en la obra que Dios hace hacia el hombre, hay unos verbos en la obra que el hombre hace en respuesta hacia Dios. Isaías 55, versos 6 y 9. Y ya terminamos. Buscar a Jehová. ¿Se acuerdan de Romanos 3? Justo no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque. Pero Dios vino buscándolo y Dios dice, bueno, hijo, hasta aquí llegué yo. Amén. Ya te traje a culto.
Es importante que ahora usted empiece a venir al culto. Aleluya. Si a toda hora usted tiene que ir a traerlo, va a ser ese cristiano que si no le hacen propaganda, fiesta y programa, no viene a culto. Yes. Pero hay que permitir la obra del Espíritu Santo. Y él Amén. empieza a ver que él viene solo Amén, amén. a buscar a Jehová mientras puede ser. Aleluya. Y ya no viene y se sienta ahí móvil, no, ya canta, no se sabe las letras de las canciones, pero las tararea. Ya ahora quiere tener una relación profunda, llamada a Jehová en tanto que está cercano. Aleluya. No cambia, ya no es la obra de Dios totalmente él haciéndolo, sino es la respuesta del hombre por la obra de Dios. Deje el impío. Impiedad significa resistencia a la piedad, porque Dios es bueno y corrige al hombre a través de los predicadores por su gracia, por su misericordia. Dice: ya no te resistas, déjame amarte, déjame querer, déjame ayudar. Y el hombre empieza a soltarse en Dios, y por eso, si algo le importa, él es la voluntad de Dios y consulta al pastor, ni siquiera se bautizó. Pastor, voy a viajar. ¿Pero qué dice? Deje impío su camino, Amén, amén. el hombre inicuo sus Aleluya. iniquidad es injusticia en relación a la justicia divina. Y yo pensaba verdades de mi propia justicia, pero empecé a amar la palabra, Amén. a entender que Dios tiene la razón por encima de mi razón, Aleluya. a entender que sus pensamientos no son mis pensamientos, Amén. que a veces no los comprendo, porque como son altos los cielos a la tierra, así de diferentes son sus pensamientos a mis pensamientos. Pero lo que pasa es que sus caminos también son más altos que mis caminos. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vuélvete a Jehová. Aleluya. Y yo me rasqué la cabeza y yo dije: vuelve. Aleluya. ¿Sabe a dónde me puedo volver yo? A Cúcuta. Yo me vuelvo de donde vengo, Así es. pero yo no nací en el Evangelio. ¿Cómo me vuelvo al Señor si yo no estuve en las manos de Él? Pero me acordé que cuando era un niño inocente, estaba en las manos del Señor. Amén. Que de los niños es el reino de los hijos. Pero ¿cómo me vuelvo a ser niño? Me acordé de Nicodemo. ¿Cómo un viejo puede volver a meterse en la barriga de la mamá? Volverse a Jehová es permitir, que, hermano, ese nuevo nacimiento en la vida de uno es nacer de agua y de espíritu. Volver a Jehová es permitir que la obra del Espíritu Santo se complete, para que el día que vaya a la sepultura lleve un muerto a ser enterrado, pero lleve ahora una vida para Cristo, para que ahora pueda dar testimonio de que Cristo murió, de que fue sepultado, de que resucitó al tercer día, y con su poder también hay vida para vivir con Él. Así que no vuelve, hermanos, en mi labor yo puedo acompañar al hombre pecador a conocer a Cristo de verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Porque usted y yo tenemos este gran honor que Dios nos ha dado, Amén, amén. de predicar este evangelio poderoso al hombre, de acompañar el proceso de sembrar, de regar, de cosechar, de llevar este alimento al corazón de aquel que tiene vacío, de que está esclavo, del que está distante de la presencia del Señor. Le regalo esta palabra que es de Dios para usted, predicador. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad Aleluya. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén, amén, amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted sabía que esa palabra es para usted, Aleluya, gloria a porque Dios. toda la potestad del cielo está a disposición de los que hacen la labor. Amén, amén. Él no le va a mandar con las manos vacías. Él tiene la disponibilidad de toda su gloria a favor del que le quiera servir a Él, a favor del que quiere ser un instrumento de salvación para otros. Ay, usted
Pídaselo a Dios que Él la da en abundancia. Necesita de nuevo. Pídaselo a Dios que le da en abundancia. Necesita el orden del Espíritu. Pídale a Dios que le da en abundancia. Y esta mañana reciba por el poder del Espíritu Santo lo que Dios quiere entregarle para cumplir su labor de evangelista en el nombre de Jesús. La